Alejandra Grinspun, fotógrafa, productora y directora de cine. Docente especializada en cine documental de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Dirigió el documental Años de Calle, que relata y hace un seguimiento a lo largo de 13 años de las historias de niños y niñas que viven en situación de calle. Se sumó a Gema Films en la producción creativa y desarrollo de proyectos. Trabajó, entre otros directores, junto a Lola Arias, Andrés Di Tella y Manuel Abramovich. Alejandra Grinspun, ganadora del premio Nuevas Miradas. Bueno, Alejandra, bienvenida a la Universidad Nacional de Quilmes. Recorrer tu trayectoria y pensar los dilemas por los que estuvo atravesada nos invita a comenzar por Años de Calle. Bello largometraje, duro largometraje, que cruza las historias de 4 niños jóvenes en situación de calle. Una película que sorprende por una mirada de 13 años en las vidas de estos pibes. Por eso es una película tan distinta, porque fueron 13 años en la vida de los pibes y 13 años en tu vida, en la de Laurano, el productor. ¿Te nació un poco la conciencia con esta película? Sí, es como un proyecto para mí formador, no solo en cuanto a lo profesional, sino en cuanto a lo personal, sin dudas. Yo empecé haciendo esto siendo adolescente y terminé siendo madre. Entonces eso realmente es como un recorrido muy fuerte también en mi cambio de mirada, ¿no? Cuando empecé con este proyecto, que en realidad empecé sin saber que iba a ser una película, en el 98 yo estaba dando talleres en el CAINA, que es un centro de atención de día para chicos en situación de calle, donde los pibes van y pasan todo el día, comen, se bañan y hay talleres. Hasta que encontramos ahí en la fotografía un camino interesante y empezamos a salir a sacar fotos y los chicos empezaron a proponer lugares donde sacar y ahí surgió la idea de hacer el libro, que en realidad surgió la idea de proponerles a ellos. Sí. Otra mirada, Buenos Aires fotografiada por los chicos que viven en sus calles. Bueno, fue súper interesante para mí el proceso que ellos hicieron. Digamos, pibes en situación de calle quiere decir pibes que viven en no la duermen calle. A la noche, pibes que tienen que encontrar la manera de subsistir y de comer. Quiere decir que el pibe no durmió muy poco, estuvo con hambre, con sueño, cansado, enojado, un montón de situaciones. Con estos pibes era un desafío lograr atención, ganas, y para mí era fundamental convocarlos a jugar. Un día se me ocurrió proponer a los chicos que nos muestren su ciudad, su Buenos Aires, una Buenos Aires que yo imaginaba que era totalmente diferente a la Buenos Aires que nosotros caminamos siempre. Y entonces con esta idea empezamos a salir a la calle. Lo que me llamó la atención fue que lo primero que los chicos querían fotografiar, los chicos y las chicas salían a fotografiar, era las cosas bellas de la ciudad. Las cosas lindas de Buenos Aires. Lo que se suponía que un turista quería ver, digamos. Y todo inanimado, ¿no? Todo inanimado, como que la manera de acercarse más fácil era siempre a algo que no vaya a tener como una mirada hacia ellos. ¿Y qué pasó? La idea de tener una cámara encima los hacía poder colocarse en un lugar diferente, que no era el pibe al que cuando se acerca le tenemos miedo, le decimos no de lejos, le subimos la ventana. Entonces ellos teniendo esa cámara eran chicos, recuperaban la idea de ser niños, y un poco eso, hablando de Años de Calle, digamos, fue lo que me llevó sin querer a la película. Yo tenía siempre una cámara encima, no porque estaba pensando en hacer una película, sino porque era mi modo de vincularme con ellos. Como siempre la cámara fue como una muy buena excusa en mi vida para estar en lugares que si no, no sabría cómo estar. Entonces, nada, los acompañaba con la cámara y filmaba, ellos filmábamos. Y eso fue un poco este recorrido por sus lugares y por sus casas y por sus rutinas, lo que
Lo que fue empujando años después vi el material y dije, película. ¿qué es esto? Claro. La primera vez que vimos a Gachi en la estación estaba dormida y me inquietó su fragilidad. Después, recorriendo la estación con ella, entendí la importancia de camuflarse en esa ropa. ¿Hay cosas que te dan miedo a vos o no? No sé, ¿cómo te puedo explicar? No sé, pero hay cosas que me dan miedo. No, aguante Boca. Bueno, Gachi se camuflaba absolutamente en ropa, gorrita y pasaba inadvertida la mayoría de las veces. Hay una escena en la película, en la estación de subte, donde un grupo de pibes, también pibitos que están con el limpiaparabrisas, limpiando, qué sé yo, se acercan a ella y la empiezan a patotear pensando que es un pibe. Y no reconocen que es una mujer y le dicen, te voy a matar, te voy a pegar, y ella se defiende, soy una piba, no es que soy una piba. Como que en ese momento la salva, digamos, ser una piba, pero en general ser una piba y estar en la calle no te salva. No está bueno, definitivamente. ¿Quiénes son los otros 3 protagonistas de la película que finalmente... Bueno, nos devolvían un eje que ustedes quisieron, un eje temático de reflexión que propone la película, cada una de esas historias? Bueno, sí, está Gachi, que siempre de alguna manera fue representar lo que es ser mujer y estar en la calle. Después está Ismael, que no aparece este vínculo, pero es su hermano, en la película no aparece, pero es el hermano de Gachi. Isma es un poco esto... Cuenta en la película un poco la capacidad de resiliencia y él pudo, a través de la fotografía y a través del teatro y el arte, un poco como armar otra historia y salir, y hoy es un pibe que está trabajando con chicos de la calle a partir de la recreación y sigue haciendo fotografía y bueno, pudo como construir una historia diferente. Y después está Andrés, que es la historia de un pibe que con muy pocos recursos, no solamente económicos, con una familia que no pudo mucho, que no pudo sostener nunca muchas cosas con él, y entonces Andrés vivió preso toda su vida, entrando y saliendo. O sea, que Andrés nos devuelve una historia muy, muy común, que es la de la institucionalización, la del fracaso estrepitoso de todos los procesos de institucionalización. Exacto. Andrés claramente cuenta lo que significa la institucionalización. ¿Y Rubén? Y Rubén es la historia de un niño que en un momento desaparece. Creemos que Rubén entró a la cárcel con otro nombre, como suelen hacer muchas veces los pibes, para que no le computabilicen sus entradas y salidas y los años. Entonces muchas veces dicen otro nombre o otro DNI y entró con otro nombre y creemos que murió en la cárcel. La verdad es que la madre lo sigue buscando, siempre nos pregunta si lo vimos. Ella muchas veces piensa que lo ve en algunos lugares, pero la realidad es que hace muchísimos años que lo buscamos y nunca más supimos de él. Él quería quedarse acá en su casa. ¿Puede quedar él? Como poder se puede. Sí. Pero yo no tengo comodidad y él es un pibe grande. Tengo que ver cómo vivo. Se me cortó la cámara y no tenía el final de la escena. Ahora pienso que esta misma toma inicial puede reflejar lo que pasó. Finalmente esa noche Andrés durmió en la estación, nosotros en nuestras casas. Andrés nos llama por teléfono y nos dice que va a salir
Sale de la cárcel. Que sale y que quiere volver a su casa y que no se anima porque tiene miedo de que lo echen, que fue lo que efectivamente sucedió. La verdad es que la familia de Andrés no tenía ningún recurso, hay muchos nenes chiquitos en esa casa, entonces Andrés realmente, la mamá estaba súper contenta de verlo, feliz de que él esté bien, pero no tenía manera de alimentarlo, no tenía lugar para él. La sensación de desasosiego de para qué, de por qué estoy exponiendo estas historias, de para qué estoy haciendo esto, de yo soy testigo de esto y qué hago, fue una constante durante esos años. Y creo que fue peor cuando fui madre también, ¿no? Como en distintas historias y en distintos momentos me pasó de inevitablemente comparar mi vida y la de mi hijo con, por ejemplo, la vida de Gachi. ¿Y cuándo entendieron ustedes que esa desazón, que esas preguntas sobre el sentido de lo que estaban haciendo ustedes como realizadoras, de alguna manera tenía que ser parte del relato y no quedar afuera? Eso lo descubrió la montajista, Valeria Rasiopi. En un momento estaba trabajando con ella muy fuerte a diario y todo el tiempo me aparecía a mí esta angustia de hasta dónde decir y hasta dónde no. ¿Cuál es nuestro lugar en el relato? En un primer armado que hicimos en un momento, el relato era muy prolijo y ajustado a la historia de ellos. Ustedes no estaban. Y nosotros no estábamos en este primer armado. Y parecía como una camisa apretada. La narración estaba como que le faltaba vida. En un momento empezamos a trabajar con eso, con que nosotros formábamos absolutamente parte de este proceso y empezamos a aparecer, y esta sensación de contradicción, de culpa, de no entender muy bien el para qué, de no saber si está bien o no, estaba todo el tiempo dando vueltas en la isla de edición. Uno como documentalista muchas veces es testigo de situaciones en las cuales se pregunta qué hacer, ¿no? Bueno, toda la parte de la ética y la moral en el documental, que es un tema gigante. Sí, una cornisa muy delicada, ¿no? Y bueno, y cómo encontrar la brújula, cómo no perderla en todo caso. Es muy difícil, cuándo levantar la cámara, cuándo sostener la cámara, cuándo bajarla. Bueno, el vínculo con los pibes te debe haber dado tanto a vos como a Laureano una respuesta, ¿no? Sí, absolutamente. El vínculo, la historia de ese vínculo. Vos contás por ahí que la pregunta que en realidad empujó la película desde aquel taller inicial fue ¿cómo serían los futuros de estos pibes? Y me preguntaba dos cosas en torno a esto. Uno, cómo ustedes bancaron como directora y productor dejar una película abierta tantos años. No es fácil, ¿no? Sobre todo cuando tenían el material del 99, luego el otro momento de este corte fue el 2004, después se rodó en el 2010. Eso significó dejar muchos años una película abierta en proceso para ustedes. Pero además, ¿cómo hablarle a los pibes del futuro, ¿no? Cuando viven una suerte de la supervivencia, los condena a una especie de presente perpetuo, ¿no? ¿Cómo fue eso con los pibes y cómo fue con ustedes? Yo filmé este material el primer material del 99 en el transcurso del taller de fotografía y del libro, sin imaginar que esto iba a ser una película. Yo viajé después a Estados Unidos, estuve estudiando cine y fotografía documental afuera. Cuando volví, me junté con Laureano, charla de amigos, ¿qué es de la vida de? Y cuando Lau me contestó en esos 2 años que había sido de la vida de, yo no podía creer todo lo que les había pasado a ellos en tan poco tiempo. La vida de los pibes era un devenir de situaciones una tras otra que me impactó muchísimo. La realidad es que nosotros estamos acostumbrados a conocer un momento de la vida de esta gente, de estos pibes, la gente en la calle. Los ves, están pidiendo, los ves, están afanando, los ves, están presos, los ves, están, digamos, son situaciones como muy concretas. Nunca sabemos de dónde vienen, dónde viven esos pibes, qué pasó con sus familias, en qué realidad están situados. Para mí era fundamental poder entender de dónde venían estas historias y qué se construía
qué construíamos como sociedad, digamos, qué oportunidades les dábamos. Pero bueno, la propuesta fue concretamente que íbamos a volverlos a filmar, no solamente por esto del corte en el tiempo, que nos importaba muchísimo, sino porque nosotros teníamos la decisión tomada de que queríamos que ellos sean quienes puedan darnos la autorización para hacer la película, no los jueces. Queríamos que ellos sean mayores de edad y puedan firmar ellos y decir, yo quiero formar parte de este proyecto. Para nosotros eso era fundamental. Entonces, con esa idea, les propusimos a ellos que íbamos a volverlos a filmar y, bueno, en ese momento realmente era como una locura porque no sabíamos, además no existía el celular casi en ese momento, entonces la forma que teníamos nosotros de saber de sus historias era el boca en boca, era como de otra época la comunicación que manejábamos. Llegábamos al Caina, nos decían... Andan por este lado. Ya tal está preso, cayó en tal lugar, está en Ezeiza, me dijeron que tal está en tal lado. Y de esa manera íbamos como generando una red. Después ellos nos empezaron a llamar, nos llamaban, tengo que ir a tal lugar y quiero que me acompañen, voy a volver a mi casa y quiero que me filmen. Ellos empezaron realmente a querer formar parte del relato y de qué contar. También nosotros les mostrábamos a ellos sus propias historias, les llevamos a sus familias también. Bueno, con Rubén fue muy fuerte tener las imágenes de Rubén porque para la familia es como lo que tienen de él, preservar la imagen de él y de ese momento. Y Alejandra, ¿cómo fue pasar del rol de directora a lo que venís haciendo ya hace un tiempo en Gema Films, que es asumir el rol de producir? ¿Haber sido directora ilumina tu tarea de productora o al revés, la de productora ilumina el rol de dirección? Contanos. Sí, sumó muchísimo. Me parece que ser productora, habiendo desarrollado desde la dirección un proyecto, ayuda muchísimo a comprender las necesidades del director y a poder proyectar diferentes aspectos de la creación, digamos, ¿no? Y siendo productor también como entender cuáles son los límites reales y concretos. Armamos una carpa, empezamos a hacer un asado. We stopped at a dam, we put up a tent and we started cooking a barbecue. Yo empecé a mezclar pastillas con alcohol. I mixed pills with beer. Y de noche me acerqué a la orilla del dique y con esa mezcla, sin saber nadar, me tiré al agua. And at night I went to the shore of the dam and with that mixture inside, I just jumped into the water and I didn't know how to swim. Lola tiene un modo de trabajar muy impactante, hace algo como muy lúdico. Por momentos nos veíamos en situaciones rarísimas que no nos habíamos imaginado. Desde el primer momento en el cual encierra en una habitación a 3 veteranos argentinos con 3 veteranos ingleses, veteranos de guerra de Malvinas, que los argentinos, había uno que decía, yo no puedo ni cantar ni escuchar canciones en inglés porque no soporto ni siquiera el idioma. Digamos, desde esa situación a que se conozcan, a que se den la mano y a que empiecen a construir juntos la historia de lo que fue transitar la guerra, digamos. Ella tenía un modo de trabajar en el cual ellos por ahí contaban algo o escribían algo, después Lola lo terminaba de escribir con ellos, de darle una forma adecuada en tiempos y demás. Y después, muchas veces las escenas se repetían, muchas veces, hasta que salían en los tiempos y del modo en que se estaba buscando, digamos. Pero siempre partiendo de una verdad. Es decir, había puesta en escena, naturalmente, es decir, podríamos decir un conjunto de recursos que son propios de la ficción, partiendo del relato testimonial y de la puesta en cuerpo de los propios protagonistas, actores. Exactamente, sí. Un trabajo realmente muy, muy interesante y muy fuerte porque, bueno, ellos estaban removiendo
cosas muy El trauma, internas, claro. traumas, y habían días que era muy difícil sostener las filmaciones o los ensayos, ofensas, enojos, salidas, portazos, dolores. Entonces, bueno, fue un proceso de transitar todos esos espacios, y hoy ellos son amigos entre ellos y pudieron como reformular la idea de la guerra. ¿Qué te dejó esta experiencia de acompañar un film de estas características? Para vos que venías, en todo caso, de otra trayectoria creativa. No, a mí la verdad es que es como el proceso de producción que más me partió la cabeza. Me pareció increíble trabajar con Lola. Me pareció una experiencia espectacular ver, por un lado, que los imposibles no existen, porque la verdad es que cuando Lola planteó esta idea nos parecía descabellada. Y bueno, ya vemos que no. Por el otro lado, la libertad de poder narrar desde diferentes maneras, como no ser tan talibán con lo que se supone que hay que decir o cómo contar, ¿no? Como que para mí teatro de guerra tiene una parte de comedia también, digamos. Hay momentos que son descabellados, y como perder un poco también ese respeto a la verdad y al documental y al formato que pareciera ser tan cuadrado, ¿no? ¿Cómo están hechos? Este es 9. Está más o menos, pero no sé cuál es. Vamos, González, talento, González. Tiene 41. Ahí le dimos un 42, recién no sé cómo estuvo. Ahí 41. 30 segundos para terminar. ¿Cuándo viene? Lavado manual, secado al sol, el casquete dele un poco más de forma, tiene que achatarlo un poco acá arriba, ¿sí? La visera más redondeada. Le faltan todas las... Soldado es una película con una clara mirada de Manuel. Él tiene una mirada muy fuerte y muy clara. Lo que pasa es que la expresa desde pues, la puesta en escena, desde dónde elige y cómo elige filmar y qué elige filmar, lo cual es de una sutileza muy interesante y no es esta como bajada tan directa. Lo llamativo es que la primera vez que la vieron en el regimiento, la película les encantó y quedaron absolutamente fascinados. Después Manuel salió en una entrevista a explicar la película, y ahí tuvimos problemas con el regimiento, ¿no? Entonces, como digo, esta posibilidad de entender, de leer o no, o desde dónde se lee. Eso es muy interesante. Desde este tránsito que has hecho, desde estas experiencias, ¿cómo pensás este imperativo ético y político del documental que se produce desde esta territorialidad, ¿no? América Latina, el sur global, como les gusta decirlo a otros? Todo el tiempo me pregunto de qué manera podemos contar estas historias, desde dónde las podemos contar. Pienso que las miradas a veces están demasiado cargadas del ombliguismo, de la primera persona, de la autorreferencia. Y me parece que estuvo muy bien en un momento que nos corrió, porque veníamos con esta otra mirada mucho más periodística, y entonces estuvo bueno llegar ahí. Y creo que ahora tenemos como tratar de corrernos un poquitito de nuevo a un lugar que no sé, que es un lugar como, no sé si es intermedio, si es un lugar diferente, como me parece que hay como en el mundo un montón de cosas para ser dichas, y hay que encontrar la manera de decirlas desde un formato nuevo, particular, exploratorio. Digo, esto de que hablábamos antes, las fronteras del documental y la ficción y el juego y lo lúdico y explorar los distintos formatos. Y bueno, ahora estamos volviendo a los archivos también. La verdad es que yo siento que el documental es un espacio para indagar un montón, para aprender un montón. Nos habilita, sin duda. Bueno, que te transformó el documental. Y quizás el otro desafío sea cómo interpelar, ¿no?
Y ese es un desafío para la construcción de la mirada y es un desafío narrativo, ¿no? Me acuerdo de Jorge Semprún, sobreviviente de los campos de concentración nazis. Él decía, ¿cómo es contar bien de manera que sea escuchado? Lo seguiremos intentando, ¿no, Alejandra? Gran desafío. Muchas gracias, Ale. Bueno, muchas gracias a vos. Hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muy linda. La verdad que esta serie para nosotros fue un gran orgullo, pero creo que tiene el sello de los autores que están acá, que pusieron el ojo en una década que estuvo marcada por el neoliberalismo y en la vida de 5 chicos que vivieron en la calle, que fue el resultado de esas políticas en el sector más vulnerable. Y decir que desde Canal Encuentro fue un trabajo que nos llenó de orgullo por la profesión de los autores y también por trabajar con una casa productora que viene trabajando desde hace mucho, como es Habitación 1520.